Las suspensiones para e-bikes cada vez se están afilando más. No es de extrañar que las horquillas y amortiguadores que van apareciendo enfocados a bicicletas eléctricas tienen más en común con las suspensiones del mundo de las motos que con las tradicionales de bicicletas. Un clarísimo ejemplo es esta horquilla, la Fórmula Belva, una horquilla de enduro de doble pletina que viene a aportar más rigidez y tacto de suspensión delantera a nuestra e-bike. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a mostrar el por qué una horquilla de doble pletina como esta Fórmula Belva puede ser el complemento ideal a nuestra e-bike de enduro. Así que no os quito mucho tiempo, dentro vídeo. Esto de las horquillas de doble pletina en las bicis de enduro no es nada nuevo. Todavía recuerdo la Specialized Enduro del 2008 más o menos, con una horquilla Specialized de doble pletina de 150 mm de recorrido. Y mucho más recientes son algunas e-bikes como la Hi-Bike Enduro 8 o la Specialized Kenevo, que traen de serie horquillas de descenso recortadas en recorrido. Pero primero hay que comentar que una horquilla tradicional dispone de las siguientes partes. Tenemos las botellas por un lado, luego las barras, el tubo de dirección y el elemento que une las barras al tubo de dirección se suele llamar corona o pletina. En las horquillas enfocadas a un uso más agresivo, el punto de unión entre las barras y la pletina es crítico. Las fuerzas máximas actúan aquí y es por ello que los fabricantes refuerzan esta corona o pletina, bien sea sobredimensionando como en las Roche o bien usando materiales más resistentes y mecanizados como en el caso de las Öhlins y Fórmula. Pues bien, tanto las barras como las pletinas son los elementos encargados de aportar esa rigidez a la horquilla principalmente. Y este es el motivo por el que poco a poco hemos visto en el mercado la aparición de horquillas con barras cada vez más gruesas, de 35, 36, 38 y 40 hasta el día de hoy. Aunque en enduro prácticamente considero un estándar las barras entre 35 mm y 38, siendo a día de hoy las de 38 lo más común que podemos encontrar. El hecho de hacer cada vez las barras más gruesas aporta esa sensación de rigidez y de seguridad extra porque flexan menos y notamos un tacto más firme. Esa rigidez es ideal cuando afrontamos trialeras duras y cuando pasamos por tramos técnicos rocosos y duros. Sin embargo, en curvas, un exceso de rigidez juega en nuestra contra. Si la bicicleta, horquilla, basculante y ruedas no flexan lo suficiente, el neumático como tal pasa menos tiempo en contacto con el suelo y por tanto pierde agarre. No quiero ponerme extremadamente técnico, así que os resumo que en las horquillas la rigidez frontal es buena para pasar con seguridad por pasos rotos, pero ese exceso de rigidez lateral no es tan buena porque al flexar menos, el agarre de la rueda con el suelo lo perderemos antes. Entonces, Fórmula confía plenamente en sus horquillas con barra de 35 mm de diámetro, que en mi opinión son suficientemente rígidas en la mayoría de los casos. Sin embargo, si somos pesados o nuestra bike es una full power más pesada de lo normal, es posible que una horquilla como la Fórmula Selva, la Roche O'Leary, la Fox 36, la Öhlins RXF 36, todas estas no sepan a poco. Pues Fórmula, para combatir esto, en lugar de presentar una horquilla de 38, al menos de momento, ha decidido sacar este modelo, la Belva, una horquilla de doble pletina de enduro con el que se refuerza la rigidez frontal mientras que se suaviza esa flexión lateral. Es decir, lo que en teoría es todo un acierto, ¿no os parece? Pero las horquillas de doble pletina estamos acostumbrados a verlas en bicicletas de descenso, con estándares de descenso, es decir, ejes de 20 mm, recorridos de 200 mm y tubos de dirección rectos. Sin embargo, esta Fórmula Selva tiene dirección cónica o tapered, compatible con cualquier bicicleta de enduro del mercado. El eje de la rueda delantera es de 15 mm, un estándar en prácticamente todas las disciplinas menos descenso, y las pletinas están aligeradas para controlar que el peso no se dispare. Para que os hagáis una idea, esta horquilla Fórmula Belva pesa 2.380 gramos, un peso ligeramente inferior al de una Roche Ocer y prácticamente idéntico al de una Fox 38, al menos en las pruebas de peso que yo he hecho. Por lo demás, esta horquilla cuenta con un cartucho hidráulico que nos resulta familiar, es el mismo que tiene el resto de horquillas de fórmulas y que es compatible con su sistema CTS. ¿Que no sabes esto del CTS lo que es? Pues aquí arriba te dejo un enlace para que luego vayas a ver un vídeo de la Fórmula Selva en el que explico perfectamente lo que son los CTS. Pero vete luego, de momento quédate en este vídeo. La cámara de aire en esta horquilla es más grande que en otras horquillas Fórmula que hemos probado en el canal. Gracias a este cartucho de aire conseguimos un tacto más lineal y menos progresivo. Y como es compatible con los Neopost, que son los tokens de Fórmula, podemos hacer que la horquilla tenga la progresividad deseada. Pero pasa una cosa, ¿no? Vemos unas pedazos de barras enormes, ¿no? ¿Qué pasa con el recorrido? ¿Realmente esta horquilla tiene todo ese recorrido que se ve? Porque esos son mínimo 200, ¿no?
Pues déjame que te cuente que da el mismo recorrido que una horquilla de enduro. En esta disposición el recorrido es de 170 milímetros, pero internamente, cambiando unas piececitas, se puede ajustar también a 180 milímetros. Y viendo esta pedazo de longitud de barra, sé que me vais a preguntar si esta horquilla no modifica la geometría de la bicicleta, y la respuesta es que la modifica si vosotros queréis que la modifique. Me explico. Cuando yo monté esta horquilla, lo que hicimos fue medir la distancia desde un punto de referencia, por ejemplo el agujero superior de la pinza de freno, hasta la base de la corona, en una horquilla que ya estaba montada y con la cual conservaba una geometría que me gustase. Luego, a la hora de poner la belva, pues ajustamos la altura de la pletina inferior, medimos, marcamos, apretamos y listo. De esta manera conseguimos que la longitud total de la horquilla se respete, no afectando a la geometría. Ahora, si quisiéramos cerrar un poquito el ángulo, lo que haríamos es bajar un poquito la pletina, lo justito para que no haga, dentro del margen que tenemos, para que no haga tope, o la subimos un poco más para conseguir una posición más alta y ligeramente más lanzada. Pero yo te recomiendo que pongas la pletina en una posición en la que habitualmente te encuentres cómodo, es decir, haciendo lo que yo he hecho, midiendo en una horquilla normal la distancia desde el eje hasta la pista de dirección o desde algún sitio de referencia, lo replicas en esta horquilla y sabes que no te vas a equivocar, que no vas a modificar la geometría de la bici. Luego fijaos en esta marca, esta es la del fin de recorrido y es justo en esta marca donde la horquilla hace el tope. Parece que tiene más recorrido del que realmente da, pero es solo un efecto visual debido a la longitud de las barras. Entonces, tenemos claro que esto es una horquilla de enduro, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces también tenemos que tener claro que si os está gustando este vídeo, tenéis que dejar un buen like, que siempre ayuda, y también os podéis suscribir al canal, que gracias a todos los que os estáis suscribiendo, estamos creando esta pedazo de comunidad. Bueno, ya tenemos montada la horquilla en la bicicleta. He estado varias semanas con la fórmula belva montada. Que digo semanas, puede que hasta 2 meses, y puedo sacar conclusiones más que decentes y objetivas. Lo primero, y sé que me lo vais a preguntar, ¿la doble pletina molesta? ¿Molesta a la hora de girar? ¿Te limita el recorrido de giro? Pues en baja velocidad sí, pero son situaciones muy puntuales. Quiero decir que en el campo y en los circuitos no me he visto limitado, pero cuando he maniobrado con la bicicleta en parado y cuando la he tenido que mover para meterla en el coche, para moverla por el taller, para subirla al ascensor, pues evidentemente es algo más incómodo, pero tampoco es un mal muy grave y nos podríamos llegar a acostumbrar perfectamente a ello. Pero insisto, en el campo, en los circuitos, incluso en aquellos que tienen curvas muy cerradas, no he tenido ningún problema. Por otra parte, la rigidez es su punto fuerte, y esto lo quiero destacar por encima de todo. La fórmula belva de doble pletina es una horquilla increíblemente rígida y que aporta una sensación de seguridad que no he tenido con ninguna otra horquilla, ni con una Rochester, que hasta la fecha consideraba que había sido la horquilla de enduro más rígida que había probado. ¿Y flexa lo suficientemente en las curvas como para conservar el agarre? Pues flexa menos que una horquilla normal, pero tampoco podría decir esto con objetividad. La horquilla fórmula belva es firme y en mis sensaciones paso con más seguridad, tanto por curvas como en el resto de tramos, independientemente de la flexión. Una cosa que sí quiero destacar es que, al ser doble pletina, ver que las barras llegan hasta arriba, tener esa sensación de rigidez extra, que no es que con esta horquilla vayamos a bajar más o menos rápido, pero por lo menos a nivel de placebo te da la sensación de que vas con una horquilla muchísimo más contundente y te tiras por sitio y por trialera con más seguridad, o al menos lo que me ha pasado a mí, que con otro tipo de horquilla. Ya os digo que no tiene por qué ser la horquilla responsable, es algo más placebo y es algo más mental, a sentirte con un componente de tanto poder y decir, bueno, pues por aquí paso, y te tiras y pasas y estás más pendiente de tirar la rueda trasera por el sitio de por donde va la rueda delantera, porque realmente confías en que la rueda va a ir por ahí, no se te va a ir para un lado, no se te va a ir por el otro. Tenemos una confianza muy buena gracias a esa rigidez de que todo va a ir bien por ese sitio por el que nos tiramos. Ya digo que es un poquito más efecto placebo y un poco visual, pero quería compartirlo con todos vosotros. Y gracias a los CTS puedo elegir la curva de compresión que más me interesa. Primero la probé con el CTS morado, que es el más suave en alta velocidad, pero al tener esta horquilla una cámara de aire más grande, pues gastó más recorrido. He probado un par de CTS más, pero al final me quedo con el Silver, que es el de color plateado, y no debemos confundirlo con el azul eléctrico, ya que son muy parecidos. Antes de terminar, quiero hacer un resumen de los puntos fuertes y débiles de esta horquilla. Y empezamos por lo malo. El precio es bastante elevado. Tengamos en cuenta que su PVP son 1.850 euros y es bastante alto al nivel de cualquier horquilla tope de gama, ya sea Öhlins, Fox o la que sea. Pero también os digo, esta horquilla es muy específica y muy exclusiva. Un producto tan exclusivo hay que pagarlo y normalmente tiene un PVP más alto, pero con mucha seguridad os digo que el precio final al que la podamos conseguir sea notablemente inferior.
Por otro lado, estéticamente la horquilla es un poco simple. Quiero decir que este modelo totalmente negro es básica a simple vista y lo único que llama la atención es que es de doble pletina, aunque también está disponible con las botellas en el color morado ultravioleta de fórmula. Y lo último malo que quiero destacar es que la doble pletina puede quitar un poco de ángulo de giro, sobre todo si tenemos un cuadro con una zona de dirección muy ancha que nos limite el giro aún más. Y ahora sí, lo bueno. La horquilla es muy rígida y firme, aporta mucha seguridad y el tacto es buenísimo. Créeme cuando digo que es buenísimo, porque tiene un tacto muy firme y muy bueno. Los CTS son la caña, puedes poner el que mejor se adapte a tus necesidades o que haga que la horquilla se equilibre con el comportamiento del sistema de suspensión de la bici. Es una horquilla con unas terminaciones espectaculares. Se nota que está fabricada con cariño, tan solo hay que ver el nivel de acabado de las platinas mecanizadas. Es una horquilla de enduro. No es una horquilla de descenso con estándares de descenso reconvertida a una de enduro con un cambio de recorrido. Esto ocurre con algunas Roadshop Boxer o con las Solins DH38 que vemos equipadas de serie en bicicletas de enduro eléctricas. Esta no, esto es una horquilla de enduro 100%. Y por último, es una horquilla ligerísima, especialmente teniendo en cuenta que es una doble pletina. En fin, mis queridos amigos y amigas de este mundillo, espero que este vídeo lo hayáis encontrado interesante y que os aporte un poco más de conocimiento. Sinceramente, no esperaba que una horquilla de doble pletina me convenciera en lo absoluto en una e-bike de enduro, pero puedo decir con certeza que esta fórmula belva me está callando la boca. Por cierto, estoy seguro de que estás cometiendo un error con tus suspensiones. Mira este vídeo de aquí y lo entenderás. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.